Dicen que el silencio es el arma más poderosa después de una ruptura. Que si te desapareces, si no respondes, si cortas todo contacto, la otra persona eventualmente sentirá tu ausencia como un eco que retumba en su conciencia. Y quizás eso funcione por un tiempo. Quizás se pregunte por qué no la has llamado, por qué no reaccionas a sus historias, por qué no suplicas como otros lo han hecho antes. Pero hay un problema profundo con esta estrategia, sigue girando alrededor de ella. Aún estás esperando. Aún estás atado. Aún necesitas que te extrañe para sentir que vales algo. Este no es un camino de sanación. Es una pausa en medio del sufrimiento. Una tregua emocional que solo aplaza lo inevitable, el momento en que debes decidir si quieres seguir siendo prisionero de alguien que ya no te elige o si estás dispuesto a convertir tu dolor en libertad. Este no es otro discurso para recuperarla. No vamos a hablar de trucos psicológicos para hacerla volver, ni de cómo manipular sus emociones. Este viaje es mucho más valiente. Se trata de ti. De recuperar tu centro. De reconstruirte no para demostrar nada, sino para volver a reconocerte. Para caminar con dignidad. Para que, cuando vuelvas a mirarte al espejo, veas a un hombre que ya no necesita mirar atrás. Antes de darte acceso a estos secretos que pocos conocen, quiero ver si realmente estás comprometido con tu transformación. Escribe en los comentarios: acepto mi poder y estoy listo para usarlo. No es solo un comentario, es el primer paso hacia una nueva versión de ti. Tu mente necesita escuchar ese mensaje. ¿Te atreves? Vamos. 1. La caída, el golpe que lo cambió todo. Él no lo vio venir. Como tantos otros hombres maduros, confiaba en lo que construía con el corazón abierto y las convicciones claras. Ella era de su rutina, de su alegría, de su paz. Habían compartido confidencias bajo la luz tenue del atardecer, conversaciones profundas en noches de insomnio y silencios cómodos que hablaban más que 1000 palabras. Todo parecía real. Todo parecía mutuo. Hasta que un día, sin previo aviso, todo terminó. No hubo una pelea dramática. No hubo gritos. Solo un mensaje frío, distante, casi clínico. Necesito tiempo para mí. Espero que lo entiendas. Eso fue todo. Como si toda una historia pudiera cerrarse con una sola frase. Él se quedó mirando la pantalla de su teléfono como si al hacerlo lo suficiente, las palabras cambiarían, se corregirían, se volverían un malentendido. Pero no. Era definitivo. Ella se iba. Y lo peor, se iba sin mirar atrás. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Las paredes de su casa, antes cálidas, ahora le devolvían el eco del vacío. Cada rincón tenía su rastro. Cada canción en la radio lo hería como una flecha en el pecho. La cama parecía demasiado grande. El silencio, insoportable. Se encontraba despertando en mitad de la noche con la esperanza de ver su nombre en la pantalla. Pero no llegaba. Nunca llegaba. Lo que más dolía no era la ausencia, sino la indiferencia. El darse cuenta de que, para ella, había dejado de existir. Que mientras él batallaba con recuerdos y conjeturas, ella seguía adelante como si él no hubiese marcado nada. Era como si él hubiera sido solo una página más en un libro que ella había decidido cerrar. Y esa sensación, la de haber sido borrado sin explicaciones, era la que más quemaba por dentro. Intentó entender. Revisó mentalmente cada conversación, cada gesto, cada error. ¿Fue demasiado bueno? ¿Demasiado disponible? ¿No fue suficiente? Se culpó, se castigó, se hundió.
Las noches eran más largas. Los días, más pesados. Se convirtió en rehén de sus pensamientos. Una de él quería odiarla, otra aún la extrañaba. Y en medio de esa lucha, perdió el equilibrio. Las recomendaciones no tardaron en llegar. Haz contacto cero. Desaparece, haz que te extrañe. Ignórala y volverá. Y, en su desesperación, lo intentó. Borró su número. Salió de sus redes sociales. Evitó cualquier excusa para escribirle. Cada vez que sus dedos temblaban sobre el teclado, se detenía. Se decía que eso era fortaleza, que estaba tomando el control. Pero la verdad era otra. Aunque había dejado de hablar con ella, seguía pensando en ella cada maldito día. La ausencia física no era sinónimo de sanación. Su mente seguía cautiva. Él no vivía, él esperaba. Esperaba que ella se diera cuenta. Esperaba que regresara arrepentida. Esperaba una señal, cualquier cosa. Pero ella no volvió. Ni una palabra. Ni un mensaje. Ni una duda. Y eso fue el punto de quiebre. Fue entonces cuando comprendió una verdad incómoda. El contacto cero no es suficiente cuando tu alma sigue suplicando en silencio. No puedes liberarte si tu bienestar sigue dependiendo de la validación de quien ya no está. El silencio no es fuerza si detrás de él hay un corazón que aún se arrastra por las cenizas del pasado. Ese fue el verdadero inicio. No el mensaje de despedida. No las noches de llanto. Sino ese momento brutal de lucidez en el que entendió que, si quería sobrevivir a todo esto, no bastaba con desaparecer. Tenía que desapegarse. Tenía que reconstruirse. Y esta vez, no para recuperarla, sino para volver a encontrarse a sí mismo. 2. La verdad del no contacto. El silencio no cura el alma. El contacto cero es la primera respuesta que muchos hombres reciben cuando se enfrentan a una ruptura devastadora. No le hables. Bórrala de tu vida. Desaparece y ella volverá arrastrándose. Es un consejo que parece lógico, incluso esperanzador. En un mundo donde el que menos demuestra, supuestamente gana, el silencio se presenta como un acto de poder. Pero hay una verdad que pocos se atreven a decir: el contacto cero no funciona si tú, por dentro, sigues suplicando. Él creyó que esa sería la solución. Pensó que, con solo desaparecer, ella empezaría a extrañarlo. Imaginó escenas en las que ella revisaba sus mensajes antiguos, miraba sus fotos, sentía su ausencia como un vacío. Imaginó el día en que ella se arrepentiría y volvería. Y esa esperanza, en vez de liberarlo, lo encadenó aún más. Sí, dejó de escribirle. Sí, ya no veía sus redes. Pero cada día revisaba el teléfono esperando una notificación. Cada noche se preguntaba si ella también estaría pensando en él. Cada silencio, en vez de ser paz, era ansiedad contenida. Porque, aunque había desaparecido físicamente, emocionalmente seguía completamente disponible para ella. Ahí radica el problema. Muchos hombres usan el contacto cero como una estrategia, no como una transformación. Lo aplican desde el ego, no desde la conciencia. Se alejan esperando que la mujer regrese. Pero no entienden que ese deseo, esa espera silenciosa, los hace vulnerables, no fuertes. La verdad es que el contacto cero solo tiene poder cuando ya no lo necesitas. Cuando el silencio no es un truco, sino un reflejo natural de tu evolución. Cuando realmente has soltado, cuando no esperas, cuando no te importa si vuelve o no, entonces, y solo entonces, comienza a tener efecto.
Porque es entonces cuando dejas de ser el hombre que ella conocía, el hombre que dependía de su validación. Las mujeres lo perciben. Son intuitivas. Pueden notar cuando un hombre guarda silencio con el corazón aún roto, esperando un mensaje, esperando una señal. Lo sienten en la energía. Saben si aún las espías desde la sombra. Saben si ese bloqueo es un acto de despecho, no de paz. Y mientras lo perciban así, ellas no regresan con verdadero interés. Solo vuelven a probar, a ver si sigues ahí, a confirmar que aún te tienen donde te dejaron. Y si respondes, el juego termina. Ellas ganan. Tú te derrumbas. Ese fue el segundo despertar para él. No bastaba con borrar el número. No bastaba con dejar de hablar. Tenía que dejar de esperar. Tenía que desmontar, ladrillo por ladrillo, ese castillo de ilusiones que había construido en su mente. Porque mientras su paz interior siguiera dependiendo de si ella volvía o no, seguía siendo débil. Y la debilidad no atrae. La dependencia, menos aún. Lo entendió con brutal claridad, el silencio puede ser una prisión si se llena de expectativa. No hay dignidad en callar si por dentro aún ruegas. No hay libertad en alejarte si aún te aferras al quizás. El verdadero desapego no grita, no se anuncia. Simplemente sucede. El contacto cero no es un juego. No es un movimiento estratégico. Es una decisión espiritual. Es decirle al pasado, gracias por lo vivido, pero no te debo nada más. Es recuperar tu poder no desde la ausencia, sino desde la presencia plena en ti mismo. Solo entonces comienza la verdadera transformación. Porque ya no luchas por recuperarla. Luchas por recuperarte a ti. 3. El poder de la indiferencia. Desaparecer no basta, ser inaccesible sí. Durante semanas creyó que el silencio bastaría. Pensó que, si resistía el impulso de escribirle, si no respondía a sus provocaciones indirectas, si se mantenía distante, ella empezaría a notar su ausencia. Que se daría cuenta de lo que había perdido. Que volvería. Pero con el tiempo, una verdad incómoda empezó a revelarse, él seguía siendo prisionero, no por lo que decía, sino por lo que aún sentía. Porque el silencio puede engañar a los demás, pero no a ti mismo. Y él, aunque había cerrado la puerta por fuera, la mantenía abierta por dentro. Seguía dejando un espacio, una rendija, una posibilidad. Esperaba que un día ella regresara. Y mientras eso ocurría, su mente continuaba atada a un pasado que no sanaba. Hasta que llegó el punto de quiebre. Un momento de lucidez brutal. Entendió que el contacto cero no es el final del camino, sino apenas el inicio. Que desaparecer físicamente no es lo mismo que desaparecer emocionalmente. Y que mientras su energía siguiera orbitando alrededor de ella, seguía siendo vulnerable. Fue entonces cuando tomó una decisión más profunda, no más espera, no más simulación, no más falsas esperanzas. Ahora vendría algo más fuerte, la indiferencia real. La indiferencia no es odio. No es rencor. No es frialdad fingida. Es liberación. Es cuando su nombre ya no genera reacción. Es cuando su recuerdo ya no arrastra culpa ni deseo. Es cuando su existencia deja de tener peso en tu mundo. No porque la niegues, sino porque ya no tiene poder sobre ti. Él dejó de mirar su perfil. No por orgullo, sino porque ya no le importaba. Dejó de revisar si lo había bloqueado, si había subido una nueva foto, si había puesto alguna indirecta. Porque su atención ya no residía en ella. Había dejado de ser el centro. Había sido expulsada de su universo interior, no con rabia,
sino con conciencia. Y ahí ocurrió algo inesperado. Por primera vez, su ausencia empezó a sentirse diferente. No era solo silencio. Era desconexión total. Ella, que antes asumía que él seguía ahí, esperando, empezó a percibir algo extraño. Ya no reaccionaba. Ya no miraba. Ya no daba señales. Algo había cambiado. Porque el silencio aún puede tener carga emocional. Pero la indiferencia, la verdadera indiferencia, desarma completamente a quien te dejó. Ya no eres accesible. Ya no eres predecible. Ya no estás disponible emocionalmente. Y eso, para alguien que te creyó eterno, es un golpe existencial. Ella empezó a cuestionarse. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué ya no lo siento? ¿Por qué su energía ha desaparecido por completo? No entendía que él ya no estaba fingiendo. Había dejado de resistirse a su partida. Ahora vivía sin ella. Verdaderamente. Y esa es la esencia del poder masculino en la madurez, no es gritar que estás bien, sino demostrarlo sin palabras. No es mostrar que te superaste, sino que ya no necesitas demostrar nada. Porque cuando eres verdaderamente inalcanzable, ni siquiera necesitas cerrar la puerta, ella se da cuenta que ya no puede entrar. La indiferencia no es venganza. Es evolución. Es el momento en que dejas de mirar atrás, no porque hayas olvidado, sino porque ya no hay nada que te ate. Y ahí, en ese punto exacto, empieza la libertad. La real. La que no depende de si ella regresa. La que nace cuando tú, por fin, te eliges a ti mismo. 4. El lado oscuro de la atracción, lo que no puedes controlar, te obsesiona. Ella creyó que lo tenía todo bajo control. Pensó que él, como tantos otros, seguiría ahí, al fondo, esperando. Que su silencio era solo un truco, una pausa temporal. Que tarde o temprano él volvería a asomar la cabeza, a buscarla, a enviarle ese mensaje impulsivo en una noche de nostalgia. Lo asumió porque eso es lo que hacen la mayoría. Pero esta vez, algo fue distinto. Él no volvió. Y eso la desconcertó. Durante los primeros días, ni siquiera lo pensó demasiado. Estaba ocupada disfrutando de su libertad recién adquirida, probando nuevas experiencias, hablando con otros hombres, absorbiendo la validación del mundo. En su mente, él seguía allí, como un respaldo emocional, como un refugio que estaría disponible si lo necesitaba. Pero el tiempo pasó y él seguía ausente. Y no de forma forzada, sino real. No miraba sus historias. No reaccionaba a sus publicaciones. No preguntaba por ella a nadie en común. No parecía estar pendiente. Y eso la descolocó. Porque de pronto, ese hombre que antes la adoraba, que lo daba todo, que estaba dispuesto a caminar kilómetros con tal de verla sonreír, ahora no mostraba señales de vida. No por orgullo, sino por evolución. Y ahí, justo ahí, comienza a funcionar el lado oscuro de la atracción, cuando alguien ya no depende de ti, te vuelve irresistible. Es un fenómeno psicológico. El ser humano no valora lo disponible, lo seguro, lo que cree tener garantizado. Pero cuando algo, o alguien, escapa de nuestro control, cuando ya no responde como antes, cuando ya no sigue el guión que habíamos previsto, el deseo se activa. No por amor, sino por pérdida de control. Ella comenzó a revisarlo todo. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Por qué no le afectaba? El silencio, que al principio parecía desinterés, ahora se transformaba en un misterio que no podía resolver. Y nada despierta más obsesión que lo que no puedes entender ni manipular. Él,
por su, no jugaba. No era una estrategia. Simplemente ya no estaba. Se había replegado hacia sí mismo. Había reconectado con su centro, con su valor, con su paz. Ya no necesitaba la atención de ella. Ni la buscaba, ni la rechazaba. Simplemente ya no formaba de su mundo. Y esa era la diferencia. No se trataba de ignorarla para provocarla. Se trataba de liberarse realmente. Y cuando esa libertad se volvió visible, cuando ella lo sintió con claridad, no solo en acciones, sino en energía, empezó a entrar en crisis. ¿Y si él ya no me quiere? ¿Y si ya no le importo? ¿Y si, de verdad, se ha ido para siempre? Esa idea fue más dolorosa que la ruptura misma. Porque le arrancaba algo que ella daba por seguro, el poder emocional que había tenido sobre él. Esto no es una historia de venganza. No es una forma de hacerle pagar. Es simplemente una verdad dura. Quien cree que siempre puede volver, nunca teme perder. Pero cuando la puerta se cierra de verdad, sin ruido, sin drama, el vacío se vuelve insoportable. Ella no extrañaba al hombre que la llamaba todos los días. Extrañaba la sensación de tener el control. Y al perderlo, comenzó a desearlo nuevamente. No por amor, sino por ego. Y esa es la trampa silenciosa de la atracción. No siempre te buscan porque te aman, sino porque ya no te poseen. Por eso, lo más poderoso que puedes hacer no es desaparecer, sino desaparecer de su corazón, de su radar, de su mapa emocional. Convertirte en alguien que ya no le debe nada y que no necesita ser recordado. Y cuando llegas a ese punto, tú ya has ganado. 5. La transformación estoica del dolor a la autodisciplina. El dolor, cuando no se comprende, destruye. Pero cuando se comprende y se abraza, puede convertirse en la chispa de una transformación que cambia la vida. Él lo entendió tarde, como casi todos. Al principio, el sufrimiento lo consumía. Se despertaba con un nudo en el estómago, se dormía con preguntas sin respuesta, caminaba con una sensación de vacío que lo acompañaba como una sombra. No había día en que no pensara en ella, en lo que fue, en lo que pudo haber sido. Pero, un día, algo cambió. No fue un grito, ni una revelación. Fue un silencio diferente, el momento exacto en que dejó de resistirse al dolor y decidió usarlo. Comprendió que el problema no era ella. Tampoco la ruptura. El verdadero enemigo era su falta de control emocional, su dependencia, su necesidad de validación. Y si quería sobrevivir, no solo al abandono, sino a sí mismo, tenía que reconstruirse desde la raíz. No para que ella lo viera, no para que volviera, sino para no volver a ser nunca más el hombre que permitió que alguien tuviera tanto poder sobre su paz. Fue entonces cuando descubrió el estoicismo. No en un libro de filosofía, sino en la práctica diaria del silencio interior, la observación del pensamiento y el dominio sobre sus propias reacciones. Las enseñanzas de Epicteto, Marco Aurelio y Séneca empezaron a resonar como si hubieran sido escritas para él en este tiempo, en esta herida. No son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esa frase lo golpeó como una bofetada necesaria. No era la ruptura lo que lo destruía, sino lo que él pensaba de sí mismo tras ser rechazado. Su valor no había desaparecido con ella. Solo había olvidado verlo. Entonces comenzó la verdadera transformación. Primero, la mente. Cada vez que aparecía un pensamiento obsesivo, lo enfrentaba con conciencia. No lo reprimía, no lo negaba, simplemente lo observaba. Aprendió a distinguir entre lo que está en su control y lo que no.
Lo que ella hacía, pensaba o sentía, escapaba de su control. Pero como él respondía, como se hablaba a sí mismo, como se reconstruía, eso era completamente suyo. Empezó a escribir cada mañana. No cartas para ella, sino pensamientos para sí mismo. Practicaba la gratitud, la templanza, la paciencia. No se trataba de volverse insensible, sino inquebrantable. Aprendió a no reaccionar impulsivamente, a no necesitar respuestas, a no buscar consuelo afuera. Luego vino el cuerpo. Comprendió que la mente fuerte necesita un templo digno. Volvió al ejercicio físico, no como castigo, sino como disciplina sagrada. Cada repetición en el gimnasio, cada kilómetro caminado, cada comida saludable, se convirtió en un acto de respeto hacia sí mismo. Ya no buscaba un cuerpo para impresionar. Buscaba una postura que reflejara poder interior. Y poco a poco, la energía cambió. Su espalda se enderezó. Su mirada se volvió más firme. Sus pasos, más seguros. La gente lo notaba, aunque él no decía nada. Porque el verdadero cambio no necesita anuncio. El que ha renacido no grita. Irradia. Finalmente, su presencia. Ya no necesitaba hablar de su proceso. No necesitaba mostrar progreso. Su forma de estar en el mundo lo decía todo. Era un hombre que ya no pedía permiso para ser. Que no necesitaba justificar su valor. Que no buscaba ser recordado por alguien que ya no estaba, porque él mismo se había reencontrado. Y así, lo que empezó como una pérdida, se convirtió en un renacer. Lo que fue una herida, se volvió una maestría. Porque el estoicismo no le enseñó a dejar de sentir, sino a sentir sin ser dominado. A vivir desde la conciencia, no desde la reacción. A sostenerse a sí mismo sin depender de nadie. Hoy, cuando piensa en ella, ya no hay dolor. Hay gratitud. Porque sin esa caída, nunca habría despertado. Porque sin ese rechazo, nunca habría conocido su verdadero poder. Y porque ahora entiende que la libertad emocional no se encuentra en el olvido, sino en la transformación. Ya no busca demostrar nada. Ya no busca cerrar círculos. Porque el círculo se cierra solo, cuando tú dejas de girar alrededor de lo que ya no importa. 6. La dominación silenciosa, cuando el silencio es respeto propio. Antes, él pensaba que tenía que demostrar algo. Mostrarle a ella, al mundo, e incluso a sí mismo que estaba bien. Publicar indirectas. Subir fotos donde se viera feliz, rodeado de gente. Compartir frases de autoayuda o vengarse desde la aparente indiferencia. Todo eso era de un teatro emocional, gritar en silencio esperando ser escuchado. Pero el verdadero cambio vino cuando entendió una verdad esencial: el poder auténtico no hace ruido. El hombre que ha superado no necesita aplausos. No necesita que lo noten. Su éxito no depende de la validación ajena. Se basta a sí mismo. Y esa autosuficiencia, esa serenidad sin explicaciones, es la forma más pura de dominación emocional. Ya no sintió la necesidad de bloquearla. Tampoco borró sus fotos, ni se dedicó a enviar señales pasivo-agresivas. No jugó. Simplemente dejó de responder. Internamente, espiritualmente, energéticamente. Ya no estaba allí para ser leído, ni interpretado, ni perseguido. Y eso fue lo que más la descolocó. Porque ella esperaba cierto patrón. Un ciclo predecible. Tal vez un intento de reconexión disfrazado de cortesía. Tal vez alguna historia sutil con un doble sentido.
Tal vez una muestra de tristeza o soledad para provocar compasión o curiosidad. Pero nada de eso llegó. Solo silencio. Un silencio sin necesidad de interpretación. Un silencio que no pedía nada. Y ese vacío la perturbó más que cualquier palabra. Ella comenzó a preguntarse por qué él ya no estaba pendiente. ¿Por qué parecía, y realmente era, que había dejado de existir en su mundo? No solo se había ido, era como si nunca hubiera estado allí. No hubo escándalos. No hubo finales dramáticos. Solo la desaparición total de su energía. Y en ese vacío comenzaron a florecer sus dudas, sus recuerdos, su nostalgia. Y es que cuando alguien deja de luchar por ser recordado, es cuando más se lo empieza a extrañar. Porque el que ya no busca ser visto, deja una ausencia tan elocuente que habla por sí sola. El silencio, entonces, se convierte en una afirmación: no necesito que me extrañes. He vuelto a casa, a mí mismo. Él no lo hizo por manipulación. No lo hizo esperando reacción. Lo hizo porque ya no quedaba nada que decir. Ya había cerrado internamente ese capítulo. No con rencor, sino con aceptación. No con rabia, sino con paz. Y ese tipo de silencio, maduro, sereno, definitivo, tiene una fuerza que ninguna palabra puede igualar. Es la presencia de alguien que no necesita demostrar quién es, porque su sola ausencia redefine el equilibrio emocional del otro. Ese es el arte de la dominación silenciosa. No es imponerse. No es controlar. No es vencer. Es simplemente ser tan dueño de tu energía que ya no la entregas a quien no supo valorarla. Hoy, él no necesita explicar que está mejor. Se nota. En su rostro. En su postura. En su forma de caminar. En la tranquilidad con la que vive. No hay necesidad de venganza, porque su transformación ya es la respuesta. No hay necesidad de confrontación, porque la indiferencia verdadera es la sentencia final. Y cuando ella, por fin, se atreve a mirar hacia atrás, buscando algún resquicio de lo que alguna vez fue, se encuentra con el mayor golpe de realidad: él ya no está. No por decisión ajena, sino porque eligió desaparecer de todo lugar donde su valor no fue celebrado. Esa es la victoria sin batalla. El respeto sin palabras. El cierre sin diálogo. Y para él, ya no hay necesidad de más. 7. El misterio social, convertirse en un enigma. Él pensó, al principio, que desaparecer por completo era la mejor estrategia. Cortar todo rastro, eliminar toda señal, borrarse del mapa emocional y digital. Y durante un tiempo funcionó. El silencio absoluto le permitió reconstruirse sin distracciones. Pero con el tiempo, entendió algo más sutil, más poderoso: el enigma genera más atracción que la ausencia. La desaparición total es fácil de interpretar: está dolido, me está evitando, lo hace por orgullo. Pero un hombre que sigue presente, sin estar disponible, sin ser predecible, sin ser comprensible, despierta una curiosidad profunda. Porque ya no pueden etiquetarlo. Y lo que no se entiende, se piensa más. Lo que no se domina, se desea más. No se volvió un exhibicionista de su progreso. No necesitó mostrar cada paso de su evolución. Simplemente empezó a moverse con intención y discreción. Cada publicación en redes sociales era selectiva, sobria, sin necesidad de explicar nada. Una fotografía en un lugar nuevo, una caminata al atardecer, una imagen que mostraba bienestar, pero sin contexto. Sin mensajes ocultos. Sin indirectas. Solo presencia. Solo vida.
Eso fue lo que la empezó a desestabilizar. Ella, acostumbrada a tenerlo todo claro, comenzó a dudar. ¿Qué está pensando? ¿Está con alguien? ¿Ha cambiado? ¿Ya no soy de su historia? Cada publicación que no mencionaba nada, decía mucho. Cada silencio con estilo, cada aparición mínima pero sólida, era una señal de evolución sin palabras. Porque cuando el hombre se convierte en un enigma, ya no pueden leerlo. Y cuando ya no pueden leerlo, ya no lo controlan. Y eso genera una tensión irresistible. Él ya no buscaba ser deseado. Ni siquiera buscaba ser recordado. Su enfoque estaba en su camino, en su rutina, en su paz. Pero esa calma proyectada, esa actitud impasible, ese algo que ahora emanaba de su mirada y su silencio, lo convertía en algo magnético. Porque ya no se trataba de mostrar nada, se trataba de ser. Y en el juego psicológico de las relaciones, el misterio siempre ha sido una herramienta de poder. Pero él no lo usaba como un juego. Era el resultado natural de haberse reconstruido desde dentro, sin explicaciones, sin necesidad de volver a viejos guiones. Ella, que una vez lo conocía de memoria, ya no podía predecirlo. Él, que antes reaccionaba a cada movimiento suyo, ahora no parecía afectado en lo más mínimo. Y ese contraste, esa sensación de ya no sé quién es este hombre, la empujaba al borde de la duda y la atracción. Porque las personas no se obsesionan con lo que entienden. Se obsesionan con lo que no pueden descifrar. Eso es lo que él se había convertido, un misterio sin esfuerzo. No por ocultarse, sino por transformarse sin necesidad de explicaciones. Porque quien necesita aclarar cada paso aún no está del todo libre. Pero quien vive su vida con propósito, sin justificar su distancia, se vuelve impredecible. Y por eso, inolvidable. Ella revisaba su perfil. Esperaba encontrar algo que confirmara lo que aún quería creer, que él seguía ahí, detrás de la cortina, esperando. Pero no encontraba nada. Solo imágenes de una vida plena. No había rastro de resentimiento. No había lamentos. No había ella. Y ese era el mensaje más potente de todos: no es que no la haya perdonado. Es que ya no importa. Convertirse en un enigma no fue su objetivo. Fue el resultado natural de haber sanado en silencio, de haber reconectado con su esencia, de haber salido del papel del hombre dependiente para transformarse en alguien nuevo. Inaccesible. Sereno. Imposible de ignorar. Porque el verdadero misterio no se crea con intención. Se crea cuando tu evolución está tan adelantada que los demás ya no pueden seguir tu ritmo. 8. La prueba final: cuando regresa, ¿caerás otra vez? Siempre vuelve. Quizá no hoy. Quizá no mañana. Pero tarde o temprano, aparece. A veces con un "¿cómo estás?" disfrazado de cortesía. Otras veces con una reacción a una historia, un like en una foto antigua, una memoria compartida, una frase lanzada al aire que pretende parecer inocente. Pero no lo es. Es un test. Una prueba silenciosa. Y la mayoría de los hombres caen. Ella no vuelve porque se haya arrepentido del todo. No vuelve porque te valore ahora más que antes. Muchas veces, vuelve solo para comprobar si todavía estás ahí. Si sigues siendo una opción. Si aún tiene poder sobre ti. Y si tú respondes con emoción, con ansiedad contenida, con palabras que revelan esperanza, entonces lo confirma: aún te tiene. Aún eres predecible. Aún no has sanado. Pero él, este hombre que ha caminado por el infierno del desapego, ya no es el mismo. Ha llorado en silencio,
ha sangrado sin testigos, ha reconstruido su identidad pedazo a pedazo. Ha entendido que su paz interior vale más que cualquier reencuentro superficial. Y por eso, cuando el mensaje llega, no tiembla. Lo lee con calma. Lo entiende. No reacciona desde la herida. No cae en el juego. Porque sabe que esa apertura no siempre es sincera, que a veces es solo un eco del ego de ella. Un intento de recuperar terreno, no de reconstruir lo perdido. Si responde, lo hace sin urgencia. Cortés, sí. Pero distante. Breve. Sin abrir ninguna puerta. Un todo bien, gracias que no invita a continuar. Un silencio que deja claro que ya no está en la misma frecuencia. Y si no responde, no lo hace desde el desprecio, sino desde la claridad. No tiene sentido dialogar con un pasado que ya no alimenta su presente. Y entonces, por primera vez, ella siente el verdadero impacto del abandono. No cuando se fue, sino cuando descubre que él ya no la necesita. Porque mientras ella creía que él seguiría esperándola en algún rincón emocional, él eligió avanzar. Y ese vacío, esa falta de respuesta emocional, le golpea donde más duele, en su control sobre la narrativa. La prueba no está en lo que ella diga o haga. La prueba está en cómo él reacciona. Y este nuevo hombre no responde desde la ilusión, sino desde el centro. Desde la firmeza. Desde el desapego aprendido a base de cicatrices. No necesita ser cruel. No necesita ignorarla para castigarse a sí mismo ni para vengarse. La ignora o responde con elegancia contenida, porque ella ya no es relevante. Porque el lugar que ocupaba ya ha sido llenado por otra cosa, su paz, su propósito, su nueva vida. Y eso, más que cualquier rechazo directo, es lo que más la desarma. Porque el hombre que responde sin emoción, que no se deja atrapar por el juego del pasado, que ha dejado de buscar razones y reconciliaciones, es el hombre que ha pasado la prueba final. El que ya no necesita repetir la historia para aprender. El que ha crecido tanto que ni siquiera considera regresar. Esta prueba, la del reencuentro inesperado, es el umbral definitivo de la transformación. No todos lo cruzan. Muchos vuelven al ciclo por un mensaje, una mirada, una falsa promesa. Pero el que ha despertado, el que ha hecho el trabajo profundo, no cae. Porque ha entendido que el verdadero poder no está en recuperar lo perdido, sino en no volver a necesitarlo jamás. 9. El desapego verdadero, ella ya no existe en tu mundo. Hay un momento, casi imperceptible, en que todo cambia. No se anuncia. No tiene fuegos artificiales. No hay aplausos ni testigos. Solo sucede. Y cuando sucede, tú lo sabes. No porque sientas euforia, ni porque la hayas olvidado del todo. Lo sabes porque, por primera vez, su nombre ya no te duele. Ya no te mueve. Ya no pesa. Ese es el verdadero desapego. No ocurre cuando dejas de hablarle. Ni siquiera cuando la bloqueas. O cuando eliminas sus fotos. Esas son acciones externas. Superficiales. El desapego real ocurre dentro. Cuando tu mundo emocional ya no gira en torno a su recuerdo. Cuando ella deja de existir no en tu teléfono, sino en tu narrativa interior. Él llegó a ese punto. No de un día para otro. No fue automático. Le costó noches sin dormir. Días de confusión. Semanas de silencio incómodo. Pero poco a poco, lo fue logrando. Cada pensamiento que antes lo atrapaba, ahora se disolvía con serenidad. Ya no necesitaba responder a nada. Ya no quería entenderlo todo.
Simplemente aceptaba. Fluía. Soltaba. Y entonces, algo poderoso ocurrió. Ella dejó de ocupar espacio. Dejó de ser una presencia constante en sus pensamientos. Dejó de protagonizar conversaciones internas. Dejó de ser esa figura inalcanzable que lo atormentaba. No porque él la odiara, sino porque ya no tenía sentido seguir cargándola. Había aprendido la lección. Había sentido el filo del abandono. Había enfrentado su reflejo roto. Pero ahora ya no estaba roto. Estaba completo. Solo. Íntegro. Libre. Y en esa libertad descubrió algo que ningún contacto cero, ninguna estrategia, ningún consejo rápido le había dado antes: paz verdadera. No esa paz temporal que viene cuando te convences de que ella volverá. No la paz fingida del que simula indiferencia esperando una señal. Sino la paz silenciosa, sobria, del que ya no espera nada. Del que ha dejado ir, no porque se haya rendido, sino porque ha despertado. Cuando ella lo buscó, porque inevitablemente lo hizo, ya no encontró al hombre que dejó. No estaba el corazón ansioso. No estaba la necesidad disfrazada de cortesía. Estaba él. Presente. Distante. Sereno. No indiferente por frialdad, sino porque ya no había nada que conectar. Y eso fue lo que la destruyó. No que él estuviera con alguien más. No que se negara a hablar. Sino que ya no había lugar para ella en su vida. No porque él lo impusiera, sino porque su energía ya no la reconocía como de su historia. Él no necesitó explicaciones. No pidió disculpas. No exigió cierre. Porque el cierre ya había ocurrido. Había pasado dentro. No necesitaba escuchar que ella se arrepentía. No necesitaba saber si todavía pensaba en él. Porque su bienestar ya no dependía de las respuestas externas. Dependía únicamente de su propia claridad. Y en ese punto, cuando todo había sido comprendido, aceptado, trascendido, ella se convirtió en lo que siempre debió haber sido: una lección. No un ancla. No un destino. Solo un capítulo que cumplió su función. Ahora su mundo era otro. Su mente estaba enfocada. Su tiempo, bien invertido. Su energía, protegida. Ya no caminaba hacia el pasado. Caminaba hacia sí mismo. Y mientras ella se perdía entre recuerdos y dudas, él se expandía hacia una vida nueva, limpia de nostalgia. Eso es el desapego verdadero, cuando ya no tienes que decidir si respondes o no, porque su presencia ya no es relevante. Porque ella, simplemente, ya no existe en tu mundo. 10. La nueva realidad: vivir en tus propios términos. Ya no se trata de ella. Nunca lo fue, en realidad. Esa es una de las últimas verdades que comprendió. Durante meses pensó que todo giraba en torno a su ausencia, su regreso, su validación. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando dejó de mirar hacia atrás y empezó a vivir hacia adelante. No fue un cambio repentino, ni espectacular. Fue sutil, constante, silencioso. Una mañana se dio cuenta de que ya no revisaba su teléfono esperando nada. Que no recordaba la última vez que soñó con ella. Que su nombre ya no provocaba una tormenta interna. Y que, lo más importante, ya no necesitaba a nadie para sentirse completo. Había llegado a su nueva realidad, una vida vivida bajo sus propias condiciones. Ya no le interesaban los juegos de poder. Ya no medía su valía por la atención que recibía. Ahora, su tiempo era sagrado. Su energía, selectiva. Sus prioridades, claras.
Y en ese orden interno, encontró algo que ningún amor externo pudo darle: libertad. La libertad de decir no sin culpa, la libertad de caminar solo sin sentirse solo. La libertad de no tener que explicar su paz. Esta nueva realidad no estaba hecha de promesas románticas, sino de hábitos, de disciplina, de autocuidado, de propósito. Su vida giraba ahora en torno a su crecimiento, su salud, su serenidad. Cada mañana era una oportunidad para afilar su mente, cuidar su cuerpo y cultivar su espíritu. Ya no era un hombre esperando ser elegido, era un hombre que se había elegido a sí mismo. Y ese tipo de hombre no necesita cerrar ciclos con palabras. No necesita exponer lo que vivió. No necesita demostrar que ha cambiado. Su vida habla por él. Ella, como era de esperar, intentó regresar. Quiso saber si aún había algo. Pero ya no encontró espacio. No porque él se lo negara explícitamente, sino porque ya no encajaba en quien él se había convertido. Lo que ella había perdido no era solo una relación. Había perdido el acceso a un hombre que ya no existe. Porque ahora él era más fuerte, más consciente, más presente y sobre todo, más libre. Y esa libertad, esa forma de estar en el mundo sin depender de nadie, sin deberle nada a nadie, era su mayor tesoro. Porque ya no vivía para complacer, ni para ser entendido. Vivía desde su centro, desde la tranquilidad de saber quién era y qué merecía. Y esa es la nueva realidad de un hombre maduro que ha atravesado el fuego del desamor sin quedar quemado, sino templado. No busca amor. Irradia amor propio. No necesita venganza. Ya no vive desde la herida. Vive desde la lección aprendida. Desde la decisión consciente de construir una vida que no necesita validación para sentirse valiosa. Ahora camina distinto. Se sienta distinto. Mira con otros ojos. No porque quiera impresionar, sino porque ya no le debe nada al pasado. La mujer que una vez creyó que siempre tendría un lugar, ahora observa desde lejos algo que no puede tocar, un hombre que floreció cuando dejó de esperar. Y en esta nueva etapa, ya no hay temor. Ya no hay ansiedad. Porque ha entendido algo que pocos logran asimilar: la verdadera victoria no es recuperar lo que perdiste, sino convertirte en alguien que nunca más se perderá a sí mismo. Él ya no vive reaccionando al amor perdido. Vive construyendo el amor propio que nunca más dejará caer. Vive en paz, vive en poder, vive en sus propios términos, y eso, nadie se lo puede quitar. No mires atrás, el pasado ya no te pertenece. Ahora ya lo sabes, este camino nunca fue sobre ella. No era su regreso lo que necesitabas. Era tu renacer. El verdadero viaje no consistía en hacerla sufrir, ni en demostrarle lo que perdió, sino en reconstruirte hasta el punto en que ya no la necesitas para sentirte pleno. Has atravesado el dolor, el silencio, la duda, la ansiedad. Pero si has llegado hasta aquí, es porque has entendido que el mayor poder no está en la reacción, sino en la transformación. Porque cuando te conviertes en un hombre que ya no vive desde la herida, sino desde la intención, el pasado pierde su dominio. Y tú recuperas tu trono. Ya no te define quién te dejó. Te define lo que hiciste con ese abandono. Lo que construiste a partir de ese vacío. Y si usaste ese dolor como fuego para forjar carácter, entonces ahora sabes algo que muchos hombres nunca aprenden: nadie te salva, excepto tú. Vivir en tus propios términos no es arrogancia, es madurez. Es mirar hacia adelante sin resentimientos. Es cerrar ciclos sin necesidad de palabras.
Es caminar con dignidad sabiendo que no necesitas ser recordado por quienes no supieron valorarte. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que esto era lo que necesitabas escuchar, entonces no te lo guardes solo para ti. Dale me gusta si estás listo para elegirte a ti mismo, come este video con otro hombre que necesite despertar, y suscríbete al canal, porque este es solo el comienzo. Aquí no hablamos de venganza. Hablamos de evolución, no mires atrás. El pasado ya no te pertenece. Tu destino te espera adelante, y esta vez, tú estás al mando.